Sean todos muy bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática Al Punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Bienvenido, pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias igualmente, sea usted bienvenido, pastor. Gracias, pastor. El título de la lección de esta semana, El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Esto es Escuela Sabática Al Punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana serán: adoración, que no te asuste la bestia, y coloca tu atención en el Cordero. La semana pasada, queridos hermanos, fuimos advertidos por la palabra de Dios y por las palabras de Jesús de no ser engañados, de colocar nuestra confianza no en nuestros sentidos ni en nuestros sentimientos, sino solamente en un escrito está, lo que dice Jehová, la palabra de Dios. Parece, querido hermano, que el mal está triunfando. Solo escuchamos desastres, malas noticias, destrucción, angustia, oscuridad espiritual. Estamos viendo lo que Pablo dijo a los corintios: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La pregunta es, ¿se va a quedar Dios con los brazos cruzados? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y querido pastor, la respuesta de Dios es el mensaje de los tres ángeles. Amén. Es el corazón del mensaje y de la misión de los adventistas del séptimo día. Y también nos ilustra estos mensajes proféticos la confiabilidad de la palabra de Dios. Podemos, pastor, confiar en la palabra de Dios. Amén. Bajo la figura de los tres ángeles volando por medio del cielo, Dios mostró que antes de la segunda venida de Cristo, Él levantaría un pueblo que predicaría la verdad de la palabra de Dios en medio del error y la confusión religiosa en los últimos días. Porque Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios. Pero aparece entonces el mensaje de los tres ángeles diciendo: este es el último mensaje de amonestación a los habitantes de la tierra. Pastor, tremenda apostasía en los últimos días. Así es, pastor, pero en medio de todo eso, nuestro Dios tiene un pueblo fiel. Amén. Y ese pueblo, ¿verdad?, se identifica en la palabra de Dios y en el Apocalipsis de manera particular como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que nosotros como iglesia podemos estar ciertos de que Dios ya obtuvo la victoria. Amén. Y todos aquellos que pongamos nuestra confianza en Él seremos más que vencedores. Pastor, el apóstol Pablo nos alerta y alertó a los hermanos en Galacia. Estoy sorprendido que se han alejado. Estoy sorprendido que hayan seguido un evangelio diferente. No hay que haya otro, sino han pervertido. Y a los corintios dice: tengan cuidado de no ser engañados, porque la serpiente con su astucia engañó. También se nos dice que no hay que tolerar. Y Pedro nos dice que vendrán falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Pero pastor, el libro de los Hechos nos dice a los pastores, a los miembros de iglesia, al pueblo escogido: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos apacentar a la iglesia del Señor con este mensaje de esperanza para evitar caer en los engaños?
Pienso, pastor, que hay un pasaje, ¿verdad?, que nosotros reflexionamos esta semana en la lección, y es Apocalipsis 14:12, donde Jesús una vez más recuerda que a pesar de la apostasía que ha de existir, de que muchos serán engañados, allí el texto nos habla, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ese término, pastor, nosotros lo vimos en la lección, ¿verdad?, cómo se tradujo. Hupomoné es la palabra griega, está así transliterada en nuestra lección de escuela sabática. Y ese término, ¿verdad?, aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. Lo interesante es, pastor, que la raíz verbal, hupomeno, es un término compuesto en el griego. Está constituido de la primera parte hupo, que es una preposición bajo, y meno, que es el verbo permanecer, morar. Y claro, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que este término, este lenguaje, este concepto se va a usar en varias direcciones. Uno de los sentidos primarios que tiene esta palabra tiene que ver con aquellos que esperan en el Señor. Es decir, nosotros vivimos en los últimos tiempos, en los tiempos finales, pero nuestra confianza está en Dios, está en su palabra. Por eso, un ejemplo, el profeta Isaías utiliza esta terminología en Isaías 40:31, donde él habla, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. En otras palabras, no importa la apostasía que ocurra, tú y yo, al tener nuestra confianza en Jesús, podemos mantenernos fieles, perseverando. Ese sustantivo se tradujo con esa idea de aquel que permanece. Isaías de igual manera utiliza ese lenguaje y lo aplica a la palabra. En Isaías 48, cuando él dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mientras tú y yo mantengamos nuestra confianza en Jesús y en su palabra, no importa que muchos escojan la puerta ancha que lleva a la destrucción. Tú y yo estaremos en el camino estrecho, pero que lleva a la salvación y la vida eterna. Es en ese aspecto que Jesús recordó en ese sermón profético que vimos la semana pasada, el que perseverare, el que aguantare, el que sea fiel, el que obedeciere hasta el fin, como él presentó en Mateo 24:13, este será salvo. Así que, amigo, no pongas tu mira en el hombre, pon tu mira en Jesús, donde está la garantía de tu salvación y de mi salvación. Gracias, pastor. El gran conflicto y la adoración. Todo comenzó en el gran conflicto con la adoración y va a terminar con adoración, pastor. Así es. Apocalipsis nos habla que adorarán al dragón y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Esto será, pastor, una adoración forzada. Todos los hombres serán clasificados, catalogados y etiquetados, y se negará la libertad. Y de ahí vienen los elementos apocalípticos bíblicos, el sello de Dios y la marca de la bestia. La inspiración nos dice, en el último gran conflicto de la gran controversia con Satanás, aquellos que son leales a Dios verán cortado todo apoyo terrenal. Serán amenazados con multas y encarcelamientos. El poder que intenta matar a todos los que no adoran la imagen con la esperanza de establecer un monopolio religioso, impondrá sanciones asfixiantes contra aquellos que no acepten su autoridad. Pastor, ¿cómo va a suceder eso? ¿Realmente sucederá? ¿Adoración forzada en todo el mundo? Parece difícil en ocasiones entenderlo, pero yo debo decirte esto de nuevo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En otras palabras, lo que la Biblia predice se cumple al pie de la letra. Y claro, nosotros estamos hablando no solamente en el marco de Apocalipsis, pastor. La Biblia inicia
con lo que es intolerancia religiosa, si queremos, ¿verdad?, identificarlo así, porque precisamente el primer asesinato que ocurrió aquí en el planeta tiene que ver con alguien que, basado en su religión equivocada, que no se sometía a los pedidos de Dios, me refiero a Caín, terminó quitándole la vida a su propio hermano Abel. Y claro, cuando nosotros vemos este poder político religioso, la Babilonia del Apocalipsis, cuando hablamos, ¿verdad?, de este concepto de la marca de la bestia, estamos hablando del esfuerzo humano, pero sin la dirección de Dios. Es interesante que aun cuando nosotros queremos entender el número de la marca de la bestia, el 666, como nosotros, ¿verdad?, lo vemos muy claro en el Apocalipsis, es importante que entendamos que el texto está hablando de lo que se representa, es decir, el ser humano fue creado en el sexto día. El número 6 ha representado el hombre desprovisto de la bendición de Dios, o el hombre que se aparta de los caminos de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento, pastor, se habla de una contribución que Salomón recibe en Primeros Reyes, en el capítulo 10, versículo 14, donde se utiliza el número 666, y el autor bíblico de manera especial caracteriza a Salomón en relación al número para indicar, ¿verdad?, que Salomón ha comenzado a apartarse de los caminos de Dios. En otras palabras, hoy nosotros vamos a experimentar una vez más intolerancia religiosa de parte de personas que aparentan tener buenas intenciones, pero que en sí se han apartado de los principios de Dios y serán envueltos en este cumplimiento profético. Que no te asuste la bestia. ¿Por qué pongo esto, pastor? ¿Por qué vamos a hablar de esto? La bestia en el Apocalipsis juega un papel importante, pero el héroe del Apocalipsis es el Cordero. Amén. La bestia intimida, oprime, persigue y mata. Es un poder ilegal porque intentará cambiar los tiempos y la ley. Es un poder blasfemo porque hablará palabras contra el Altísimo. Es un poder perseguidor porque a los santos del Altísimo perseguirá. Este poder político, religioso, utiliza la fuerza, impone, persigue y hace un decreto de muerte. ¿Quiénes están señalados para recibir la pena de muerte? Los que no tienen la marca de la bestia. Así es. ¿Qué es la marca de la bestia, pastor? En 30 segundos. Precisamente, ¿verdad? Esta semana, al igual que la próxima semana, vamos a ver un poquito más ampliado este concepto de lo que es la marca de la bestia. Pero vuelvo a señalar, en el texto sagrado, el esfuerzo humano sin la bendición de Dios está representado por este número que se repite 3 veces. 666 es la mayor imperfección conjugada. Correcto. En el número. En otras palabras, no llegó al 7, no llegó a la perfección. De ahí que todo sistema religioso que se basa en el hombre, que se basa en la filosofía, que se basa en solamente principios humanos, está encerrado al fin del día en lo que tiene que ver con ese grupo que es identificado, que recibe la marca de la bestia. En todo lo que es el Apocalipsis, los que no adoran a la bestia serán el objeto de la persecución, como usted mencionara. Y la semana que viene vamos a ver esto más en detalle. Pero en esencia, toda persona que ha rechazado el Evangelio eterno, toda persona que establece un sistema aparte de la palabra de Dios, está en cierta medida rechazando el sello de Dios, que como veremos más adelante, no solo tiene que ver con el día de la adoración del sábado, sino con el Espíritu Santo, que es quien nos sella, y por ende está quedando bajo el poder del príncipe que ya fue expulsado en la cruz, pero que sigue todavía actuando como si fuera, ¿verdad?, un león rugiente. En otras palabras, la marca de la bestia representa el sello a través del cual todos los seres humanos que no siguen a Dios se colocan detrás de las filas del enemigo de Dios. Pastor, hay un movimiento, algún grupo de personas que se deleitan en seguir los movimientos y las actividades de la bestia. Buscan, intensifican, están al tanto de todo lo que la bestia y los movimientos filosóficos, religiosos, cristianos o pseudo cristianos hacen o dicen.
Están más preocupados por seguir a la bestia que seguir al Cordero. ¿Cuál es el peligro, pastor? ¿Cuál es el peligro de estar viendo lo que sucede a nuestro alrededor y dejar a un lado de seguir al Cordero? Voy a tomar esto, pastor, como una razón válida, no solamente para explicar esto a la luz del Apocalipsis, sino a la luz de la literatura apocalíptica. Cuando nosotros estudiamos, y su servidor que tiene la oportunidad de compartir muchos de estos principios de interpretación en el contexto del salón, una de las cosas que nosotros siempre les recordamos a los estudiantes, a los pastores y los futuros pastores, es que es importante que yo conozca todas las fechas que aparecen en la profecía. Es importante que yo identifique las bestias que aparecen, ¿verdad? Tanto en Daniel como nosotros hemos estudiado en el capítulo 7, ¿verdad? Que el leopardo, que el león, que el oso, que venimos en Apocalipsis 13 y encontramos una mezcla de todas esas bestias en la bestia que surge del agua, que representa, ¿verdad? Como ya nosotros hemos estudiado, ese poder político religioso, y entonces luego la bestia que surge de la tierra que representa esta nación. Es importante que yo entienda que el poder político religioso de la edad medieval, que recibió una herida mortal en 1798, que hoy, ¿verdad?, rige la iglesia cristiana mayoritaria en el mundo, todo eso es importante, pero lo más importante es que tú recuerdes lo que Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos. Ustedes estudian las escrituras, y yo añado las profecías, y entiende que en ella encontrarán la vida eterna, pero todas ellas lo que hacen es que dan testimonio acerca de mí. Amén. En otras palabras, el centro de la apocalíptica o de la profecía no son las bestias, es Cristo, es el Cordero. Tu empeño no ha de ser estudiar cuáles son las tácticas de los poderes que están representados por estos animales o bestias, y no más bien que tú pongas tus ojos fijos en Jesús. Es importante que conozcamos el timetable, que entendamos cuándo se cumplen estas profecías, pero lo que más importa es que tu vida esté centrada en Cristo, porque Él es el único digno de adoración. Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y todos estos cuadros proféticos tienen su rol, pero es una relación con Jesús, es una entrega a Jesús y es una vida en Cristo que hará posible que tú y yo seamos victoriosos sobre el dragón y sobre todas las bestias que Él ha estado manipulando o usando a través de la historia. El último gran ejército de Dios en esta tierra, pastor, siguen al Cordero por donde quiera que va. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y en Jesús. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y lo más hermoso, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Amén. Y los guiará a las fuentes de aguas vivas. El remanente, querido hermano y querido pastor, del tiempo del fin se prepara hoy. Firmes por la gracia salvadora de Jesús en nuestras vidas. Firmes en medio de la imposición de la adoración forzada. El pueblo fiel a Dios que es perseguido, pastor, es el pueblo victorioso. Amén. No hay nada que temer. Hoy es el tiempo de la preparación. Pastor, denos algunos elementos prácticos en nuestra preparación diaria. Tú y yo debemos de seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Y una de las maneras que nosotros seguimos al Cordero es cuando estudiamos y guardamos su palabra. Por eso Apocalipsis lo dice claro, los que guardan los mandamientos de Dios. Tú y yo guardamos los mandamientos no para obtener salvación, sino que guardamos los mandamientos porque ya hemos recibido la salvación. Amén. En Cristo Jesús. Tú y yo estamos enraizados en Cristo porque Él nos dice en Juan capítulo 15, permaneced en mí. En otras palabras, no podemos llevar fruto si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en su palabra. Y claro, pastor, volvemos a resaltar este elemento que vimos también en la lección. Él es nuestro único mediador. No existe nadie más. De ahí que cuando tú escuchas que una iglesia, que un sistema religioso
te sugiere que existe un ser humano que es el mediador entre Dios y los hombres, eso te indica a ti que ese movimiento no está siguiendo la palabra de Dios. Porque 1 Timoteo 2:5 lo establece muy claro. Existe solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Ese Jesucristo que es Dios. Cuando tú vas, por ejemplo, al libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, tú vas a ver cómo el autor utiliza ese mismo término, mesites, que hablar del mediador de un mayor pacto, de un mejor pacto, el mediador del nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo. Mantén tus ojos en Cristo, ese mediador del nuevo pacto que es el Cordero de Dios. Saca tiempo para estudiar su palabra, porque Él lo dijo muy claro: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ya Él obtuvo la victoria, tú no la tienes que obtener, tú tienes que recibir su victoria y permanecer en Jesús. Querido hermano, querido pastor, no hay nada que temer. Hoy es el tiempo de la preparación. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.